Hola a todos, espero estén muy bien. Esta semana veremos el tema de la evolución y qué mejor que empezar con esta frase de Dobzhansky que dice que nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y entonces tenemos que, pues la evolución se puede definir de muchas formas y muchas de ellas filosóficas, pero nos vamos a referir a la evolución como el desarrollo de la vida en la Tierra, representado aquí con este dibujo de Darwin, donde vemos que a través del tiempo se pueden ir desarrollando los organismos. Y antes hay que recordar que para la evolución es indispensable la diversidad, que esta se puede obtener de dos formas principales, que son las mutaciones y a través de la recombinación o entrecruzamientos de los cromosomas o del material genético, que ya recordarán de biología 1, y en esta imagen vemos que cuando se alinean dos cromosomas puede ocurrir recombinación genética, y aquí en los cambios de colores vemos que una sección que estaba de un lado pasa a la otra, y por lo tanto siempre la descendencia va a ser diferente, va a tener un combinado de caracteres porque ocurre esta recombinación. Entonces, para la evolución necesitamos diversidad y necesitamos heredabilidad, que es la transmisión de la información a la descendencia. Entonces, estas son las dos fuentes de la diversidad y de mutaciones, que aunque es un tema medio controversial y que a veces lo ponen en un contexto medio raro, pues es completamente natural y nos referimos a mutación para cualquier tipo de alteración o cambio en la información genética y que ocurre por varios agentes mutagénicos. Pueden ser naturales, químicos o por el azar. Entonces, de estos tipos de mutaciones vamos a tener tres, que son las génicas, las cromosómicas y las genómicas. Entonces, las mutaciones genéticas son aquellas que ocurren en los genes, como su nombre lo dice, y hay de tres tipos. Entonces, tenemos de lesiones, que son pérdidas de un fragmento o de un nucleótido dentro de la secuencia representado aquí, donde no tenemos unos nucleótidos. También tenemos el tipo de sustitución, donde se va a cambiar un nucleótido por otro. Entonces aquí siempre va azul con verde y acá tenemos un amarillo. Entonces esa es una sustitución de un amarillo en lugar de un azul. Y otro tipo son las inserciones, que es cuando aumentamos un fragmento o un nucleótido. Entonces estamos hablando de pedacitos o de unidades fundamentales de la secuencia. Por otra parte, tenemos las mutaciones cromosómicas, que se van a referir a cambios a nivel de empaquetamiento del ADN de cromosoma, y vamos a tener cuatro tipos: duplicaciones, donde se repite todo un cromosoma o una parte de un cromosoma, que se invierten, es decir, que se encuentran al revés estos fragmentos o cromosomas completos. Y también tenemos la translocación, que es muy similar a la inversión, pero es un pedazo el que se cambia de lugar o de posición y por lo tanto pues se va a leer diferente. Y también tenemos de lesiones, que son estas eliminaciones de un cacho de cromosoma. Y entonces las genómicas se refieren a cambios ya más grandes, a nivel de cromosoma completo o de varios fragmentos el ADN, varios cromosomas, varios grupos de cromosomas, y podemos tener inserciones, que se agregan cromosomas nuevos, o de lesiones, que son pérdida de alguno de ellos o de varios. Y bueno, de tarea número 1 tienen investigar 3 síndromes causados por mutaciones cromosómicas y que me expliquen qué tipo de mutación es, si es inserción o de lesión o sucesivamente, y sus características, nada más de 5 a 10 renglones. De 3 de ellas hay unos ejemplos muy interesantes. Y en humanos o en animales, como gusten. Entonces, tenemos que la evolución sabemos que existe porque hay evidencias de ello. Entonces, las podemos agrupar en estas 5 categorías, que es la anatomía, la biología molecular, la biogeografía, los fósiles y porque lo podemos observar directamente. Entonces, de acuerdo a la anatomía, tenemos que la forma que tienen algunos organismos pues se refieren a algunos ancestros anteriores y tienen cosas en común. Por ejemplo, estas 4 estructuras que se refieren a una extremidad de un humano, de un león, de un delfín y de un murciélago son similares. Entonces se dice que son homólogas porque tienen un precedente que es similar, y eso pues nos da indicio a que
hay este tipo de evolución. Entonces, la tarea número 2 es investigar 3 órganos vestigiales, que es un tipo de anatomía ancestral. Entonces, vestigios son estos órganos que están fuera de servicio, tejidos que ya no utilizamos, pero pues todavía conservamos de antes. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos orificios auriculares que están aquí, no sé si los alcanzan a ver, y esos son vestigios de otros organismos. Entonces, ustedes cuéntenme si tienen alguno de ellos o si les llama la atención. Si es que no tienen ninguno, ¿cuál les llamaría la atención de los que investiguen? Y este infograma se los dejo de consulta. Entonces, sigamos con las evidencias. La otra evidencia es la biología molecular. Si nosotros comparamos diferentes secuencias de ADN, vamos a ver que se comparten de acuerdo a otros organismos. Entonces, pues podemos decir que las especies están emparentadas y lo vamos a ver quizás no visiblemente como en el caso de la anatomía, pero sí a nivel de la secuencia de ADN. Por otra parte, tenemos a la biogeografía, que como su nombre nos dice es la distribución geográfica de las especies. Y entonces vemos que estas especies van a tener ciertos patrones de origen y eso es porque pues son comunes en un origen. Entonces, está muy conocido el tema de los pinzones que estudió Darwin en las Islas Galápagos, donde él observaba que diferentes especies de pinzones habitaban en las islas y que entre ellos tenían características comunes, pero que se iban adaptando a cada una de ellas. Entonces, pues esta es la distribución, le vamos a llamar biogeografía. No vamos a ahondar mucho en ella, pero se refiere que hay características únicas y puntos de dispersión, y entre más cercanos estén geográficamente, van a tener más cosas similares. Otro registro de la evolución pues son los fósiles, que son estos vestigios, estas huellas que están en la Tierra que pertenecen a otras épocas. Entonces es muy interesante ver que pues estos organismos que quedaron sus estructuras enterradas se pueden determinar en qué época estuvieron vivas por la edad de la capa en la que se encuentran, o también a otras técnicas más elaboradas como la del carbono 13. Pero entonces, de acuerdo a dónde están localizadas, pues tenemos varias eras. Entonces, un tipo de capa específica en la Tierra va a contener este tipo de organismos y así sucesivamente. Entonces, muchos paleontólogos se han dedicado a agrupar este tipo de estructuras y viendo qué organismos existían. Entonces, pues muchos de ellos ya no los tenemos hoy en día, ya se extinguieron, pero sabemos que existen de acuerdo a este registro fósil, como pues claro son los dinosaurios. Y la otra evidencia de la evolución es la observación directa. Entonces nosotros podemos ver que en organismos que tienen ciclos de vida muy cortos hay unos cambios. Entonces esto lo podemos ver claramente con las bacterias que son resistentes a los antibióticos que usamos, y entonces ya no sirven para todas las enfermedades porque ya desarrollaron una adaptabilidad a nuevas condiciones con esos fármacos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde teníamos una diversidad de bacterias, después se les aplica un antibiótico y solo estas amarillas, naranjas mueren, y entonces tenemos esta población al final. Y entonces, estas fueron las que resistieron y estas fueron las que no resistieron. Es un ejemplo como muy simplificado, pero sabemos que existe. Y entonces vamos a tener varias teorías que surgen a través de estos conceptos, y entonces la primera de ellas fue la teoría de Jean-Baptiste Lamarck, un francés que propuso que durante el periodo de vida de los organismos ellos sufrían adaptaciones al entorno y entonces podían heredarlos a sus descendientes. Entonces, si una jirafa de cuello muy largo podría alcanzar los arbustos más altos, podría alimentarse mejor y entonces sería un rasgo bueno para vivir y entonces podría heredárselo a sus descendientes. Ahora sabemos que no, eso no pasa como tal, pero
pues es un indicio de que algo se podía heredar y de que había un cierto tipo de adaptación. Entonces, esta adaptación al ambiente o teoría de Lamarck surge en 1802 y pues el claro ejemplo de las jirafas. Después, algunos años después, tenemos a Darwin, que él es británico, naturalista, que proponía a la evolución como una descendencia con una modificación. Entonces, a diferencia de Lamarck, lo que él propone es que no es durante la etapa de vida, durante el periodo de vida que desarrollas esta adaptación, sino que se requieren varias generaciones y pues el ejemplo de los pinzones, pero él estudió muchísimas especies, plantas también. Era naturalista porque en ese tiempo todavía no existía el tema de biología, entonces las personas que observaban la naturaleza se les llamaba así naturalista y él dice que hay una selección al ambiente, entonces le va a llamar selección natural en 1851 en un publicado que tiene y entonces dice que estas poblaciones se van a ir adaptando, que esa es la palabra clave, al entorno y a través del tiempo. Al mismo tiempo o de forma paralela tenemos a Wallace, por eso en algunas ocasiones nos referimos a la teoría de la selección natural como la teoría Darwin-Wallace, pero en 1858 fue que este investigador galés propone que sí hay una adaptación y que está basada pues en sus múltiples observaciones que hizo durante expediciones, alrededor de 70, donde pudo colectar casi 125,000 especies y pudo ver que especies que aparentemente eran similares tenían pequeñas diferencias. Entonces estuvo en comunicación con Darwin y pues parte de sus ideas son propuestas por Darwin y entonces tenemos esta otra propuesta. Entonces, como tarea número 3, si entendieron bien el tema de selección natural, me gustaría que explicaran esta imagen en 5 o 10 renglones, donde por qué los ratones blancos tienen una selección o no tienen una selección, ya ustedes me lo explicarán, y si tienen dudas, pues me escriben. Por otra parte, tenemos a la selección artificial. Entonces, esta selección artificial también nos podemos referir como domesticación, más burdo, que se refiere a un método donde el humano interviene a seleccionar artificialmente, porque implica la mano del hombre, ciertos rasgos en especies, por ejemplo, en los animales o en las plantas, y entre los caracteres que se eligen, pues son la productividad o qué tan dóciles son o también qué tan bonitos. Entonces, la tarea número 4 es investigar 3 organismos domesticados que a ustedes les llamen la atención, que les gusten o que tengan, y me dicen qué rasgo es el que ustedes consideran más bonito o más relevante que se seleccionó durante este proceso de selección artificial. Finalmente, la evolución la podemos tener en escalas de acuerdo al tiempo. Sabemos que para la evolución necesitamos varias generaciones, el tiempo, y lo podemos agrupar en 2 escalas, macro y micro. Entonces, microevolución son estos cambios, pequeños cambios que ocurren en pocas generaciones a nivel de población, mientras que la macroevolución pues se refiere a estos cambios, por ejemplo, entre peces, anfibios y reptiles ya más grandes que no corresponden a la misma población, sino a un grupo más grande de organismos. Entonces, estas imágenes cuando tengan la presentación las pueden ver más a detalle, pero por fines del video pues terminamos con este tema y algunos de ustedes tuvieron dudas con la parte de los cuadros de Punnett y un error que no les expliqué tanto, de mi parte una disculpa, pero entonces este era el ejemplo de la tarea donde teníamos que cruzábamos estos 2 organismos con el rasgo dominante y recesivo de A y dominante y recesivo de B. Entonces quedamos que los dominantes eran con mayúscula y los recesivos con minúscula, entonces colocábamos cada una de las combinaciones en los ejes de un cuadro, entonces aquí teníamos esta A con esta B mayúscula aquí, todas las combinaciones posibles, entonces la A mayúscula con la B minúscula, también tenemos a la A minúscula con la B mayúscula y las 2 minúsculas. Y del mismo modo en la parte vertical, y ahora lo que hacemos es combinar estas 2 opciones, AB y AB. Por cuestiones
de metodología, tenemos que primero escribimos la letra A y primero las mayúsculas. Entonces escribiríamos, aquí tendremos la combinación de estos dos, AB y AB mayúsculas, entonces quedaría A mayúscula y BB mayúscula. Entonces la respuesta para este cuadro lo podían obtener también de esta página que les dejé el enlace por si tenían dudas. Entonces tenemos que para el genotipo teníamos 16 cuadros con estos dos rasgos, el A y el B, y entonces había 9 alelos únicos. Entonces estas son las 9 combinaciones que teníamos y estas son los porcentajes. Entonces así como lo podemos poner en porcentajes, lo podemos poner en fracciones. Entonces 25 sería un cuarto, si en alguna otra referencia lo ven así. Aquí sería un octavo, 12.5 y así sucesivamente, ya lo pueden revisar más a detalle. Y el fenotipo aquí está muy visual porque tenemos los colores. Entonces, para cada uno de estos colores, pues nos referimos a un fenotipo y estas son las proporciones. Entonces, si tienen tiempo y ganas de seguir practicando esto, pueden hacerlo en este sitio y si me copian las respuestas y los ejercicios en su libreta, tendrán un punto extra en el examen del segundo parcial y me mandan las evidencias. Entonces, para esta semana tenemos 4 tareas. Quinta sería copiar esta información en su libreta y una sexta extra pues sería resolver estos cuadros de Punnett. Y sería todo. ¡Saludos!